Tal vez a ti te sucede alguna de las siguientes cosas. Te dicen que eres candil de la calle y oscuridad de tu casa, porque ahí andas en otros lados haciendo revolución mientras en tu propia casa o en tu propia comunidad. Ah, bueno, sí, pero tú respondes, pues sí, porque vieras en otros lados qué bien me aceptan, qué bien influyo, cómo encuentro comprensión, aceptación, mientras que en mi propia casa o mi propia comunidad, ahí me juzgan, me censuran, no me hacen caso, me hacen menos. Bueno, puede suceder. O también puede que te suceda que tú, siendo una persona de fe, alguien con unas grandes convicciones, que incluso enseñas a otros la fe, incluso inspiras a otros a vivir la fe, que puedes tener algo de liderazgo en tu iglesia, en tu parroquia, que seas catequista, ministro, sacerdote inclusive. No, pero en tu casa no logras hacer que tus hijos vayan a misa, no logras que se acerquen a Dios, nadie se quiere confesar, hay cada situación de pecado que, bueno, tú dices ¿por qué? Afuera tú puedes influir, enseñar, hasta corregir. Ay, pero dices algo en tu propia casa y son tan sentidos que te dejan de hablar, te lo toman tan a mal. Bueno, si acaso a ti te sucede algo de eso, felicidades, ¿sabes? Te pareces mucho a Jesús. Sí, porque a Jesús le pasaba lo mismito. Ironías de la vida, ¿no? Jesús, aquel que era aclamado por multitudes, que tantos lo seguían, que habían encontrado en él palabras de vida eterna, en su propia tierra donde lo vieron crecer, ahí no pudo hacer nada, porque su propia gente no creía en él. Sí, ¿verdad? Por eso le decían, médico, pues a ver, pues cúrate a ti mismo, pues lo que haces en otro lado, hazlo aquí mismo. Sí, pero ¿cómo quieres que lo haga? Si aquí no dan fe a mis palabras. Jesús les hizo ver cómo ningún profeta era bien recibido en su propia tierra y les puso algunos ejemplos. Cuando Elías, cuando Eliseo, con el profeta Naamán, ay, se sintieron tanto que casi lo quisieron desbarrancar y estuvieron a punto. Pero Jesús hizo otra cosa de la que también debemos de aprenderle. Pasó por en medio de ellos y se alejó de allí. Uno de veras se cuestiona, oye, o sea, mi primer misión está en mi casa, en mi comunidad. ¿Cómo es posible que yo en otros lados pueda tener tanta influencia, mientras que aquí me cierran las puertas, mientras que aquí no me quieren, aquí me rechazan? Bueno, pues por un lado se entiende cuando en otro lado apenas te conocen y acá ya te conocen tus mañas. Ah, pues es bien fácil ir y pegarle en otro lado, mientras en casa de veras que con justa razón no te aceptan tan bien. Pero puede pasar que no es un problema de incongruencia. Es simplemente que se cumple eso de que nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué? Jesús se traumó, Jesús se detuvo en su misión porque no fue aceptado con los suyos. Jesús así, pasando en medio de ellos, siguió su camino. No se dejó desbarrancar ni desmoronar. Dios respeta el proceso y el camino de cada quien. Y dices, si alguien va a tocar el corazón de mi familia para acercarlo a Dios, pues qué mejor que yo mero. Bueno, pero es que no siempre Dios te va a elegir a ti como instrumento para convertir a los más cercanos. Y de veras qué ironías de la vida, que lo que yo les he dicho de una y mil maneras, cuando yo se los digo, cuando sale de mi boca, no me lo creen, no me hacen caso. Ay, pero no venga Juan de las Pitayas a decírselo porque dicen, sí es cierto, cuando es lo mismo que yo les he venido diciendo. Sí, bienvenido a la realidad. Así pasa, normalmente. Algo que tu madre sin estudios, en toda su sencillez, te dijo, ay, mi madre, ay, cómo da lata, ay, sí, está loca. Ay, pero no llegue Juan Camaney con todos sus estudios, su preparación, o no sea tu amigo que apenas te conoce, que le das tanta autoridad. Él te lo dice con otras palabras, pero te dice exactamente lo mismo y sí es cierto, gracias Señor. Nadie es profeta en su tierra, ni modo. Donde tú puedas influir, donde tú puedas hacer una buena acción, adelante. Dios te está conduciendo allí. Lo cual no quiere decir que le dé la espalda a tu comunidad, a tu familia, no.
Simplemente cae en la cuenta de esto. Los caminos de Dios son tan diversos que no necesariamente nosotros seremos el instrumento decisivo para que los propios conozcan a Dios. Pero, bueno, si tú has de ser instrumento para llegar al corazón de quien sea, pues adelante, sigue tu camino, no te dejes desbarrancar, no te claves en aquellos con los que no puedes. Si Jesús lo hubiera hecho, no habría realizado nada. Él abrió la buena nueva a los pobres, a los pecadores, a los paganos, y allí fue donde empezó a crecer el reino de Dios. ¿Y tú? ¿Tú dónde habrás de hacerlo? Pide por los propios, pide por los de tu casa, por los de tu parroquia. Y Señor, que llegue tu buena nueva, aunque no me toque a mí ser quien los haga entender. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.